El final del invierno hacía que París estuviera aún más silenciosa aquella noche de 1894. En el elegante apartamento de Etienne Moreau, en Saint-Germain-des-Prés, los altos ventanales dejaban ver el Sena oscuro e inmóvil, reflejando las luces tímidas de los faroles de la calle. El interior estaba preparado para otra cena discreta de la burguesía intelectual. La mesa dispuesta con porcelana fina, libros apilados con orden meticuloso, cortinas pesadas amortiguando cualquier sonido exterior. Sin embargo, no había invitados. Etienne permanecía solo, de pie, sosteniendo una carta recién abierta, los dedos levemente temblorosos a pesar de su autocontrol habitual. El gesto que rompía la quietud era simple y devastador. Dejó caer la carta sobre la mesa como si pesara más que su propio cuerpo. Su mirada, normalmente segura, ahora estaba vacía, fija en un punto indefinido, cargando la humillación silenciosa de quien percibe que ha construido una vida respetable a costa de su propia verdad. ¿Desde dónde nos estás viendo? Si esta historia ya te tocó, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué lugar del mundo acompañas este relato. La carta en el suelo parecía un espejo cruel. Etienne pasó la mano por la barba bien cuidada, respiró hondo y se sentó lentamente en el sillón junto a la chimenea apagada. El frío del ambiente contrastaba con el calor incómodo que le subía por el pecho. Afuera, París servía en cafés llenos de debates sobre arte, política y libertad. Adentro, él sentía el peso de la moral rígida que siempre había defendido en silencio. El nombre de Claire Dubois resonaba en su mente sin emitir sonido alguno. El rechazo no había sido dicho en palabras directas, pero estaba implícito en la decisión que había tomado horas antes, al aceptar avanzar con un matrimonio socialmente ventajoso. La humillación no venía de terceros, sino del reconocimiento íntimo de que había traicionado aquello que más valoraba en las páginas que publicaba, la valentía humana. Mientras tanto, en un pequeño cuarto alquilado al otro lado de la ciudad, Claire permanecía sentada ante una sencilla mesa de trabajo, envuelta en un abrigo gastado, con las manos aún manchadas de tinta. La misma carta, escrita por ella días antes, ahora le parecía distante, casi extraña. El silencio que siguió a la ausencia de respuesta fue la revelación más cruel. El ambiente era modesto, calentado apenas por un pequeño hornillo, pero cargado de dignidad. Claire cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo el dolor subía con fuerza contenida. No lloró. La frase que resonaba en su mente era clara y definitiva. Amar en silencio también es una forma de desaparecer. En ese instante comprendió que algo se había roto para siempre. De vuelta en el lujoso apartamento, Etienne se levantó bruscamente y caminó hasta la ventana. Observó la calle con atención, como si buscara en la gente apresurada alguna respuesta que no encontraba en los libros. El gesto decisivo que sellaba el inicio de la tragedia íntima fue casi imperceptible. Recogió la carta del suelo y la guardó cuidadosamente en el bolsillo interior del saco, como quien esconde una herida abierta. Allí, entre paredes cubiertas de conocimiento y prestigio, nacía la amarga certeza de que el amor que no se asume no desaparece, se transforma en un peso permanente. Y esa percepción, silenciosa e implacable, daba inicio a una historia que jamás podría vivirse a la luz del día. El pasado de Etienne Moreau explicaba el rigor con el que organizaba su propia vida. Hijo de un funcionario público y de una madre profundamente religiosa, había crecido aprendiendo que la reputación era un capital invisible, acumulado lentamente y perdido con un solo gesto. A los 20 y tantos años, cuando comenzaba a afirmarse como editor, presenció la ruina pública de un colega brillante, un crítico respetado, casado, sorprendido en un romance considerado impropio
para los estándares de la época. En menos de 6 meses, el hombre había perdido contratos, invitaciones, amistades y finalmente la propia salud. Etienne lo observó todo de cerca, en silencio, aprendiendo una lección que nunca abandonaría. Amar es costoso cuando el mundo observa. Años después, ya establecido en Saint-Germain-des-Prés, con ingresos anuales estables, influencia política discreta y acceso a los principales círculos literarios de París, se había convertido en un defensor público de ideas modernas, pero solo en el papel. Internamente, cargaba un cansancio profundo, resultado de decisiones tomadas siempre para preservar la imagen, nunca el deseo. El encuentro con Claire, aunque intelectual, tocaría exactamente esa contradicción cuidadosamente construida. Claire Dubois, por su parte, aprendió temprano que la vida no otorgaba protección automática a los sensibles. Tras la muerte de su padre tipógrafo, cuando ella tenía apenas 20 años, asumió la responsabilidad de sostener el hogar y cuidar de su madre enferma, una costurera debilitada por años de trabajo excesivo. Su sustento provenía de clases particulares y traducciones ocasionales, siempre dependientes de recomendaciones y de una reputación irreprochable. Cualquier rumor podría arruinarla profesionalmente. Aún así, Claire mantenía una relación casi devocional con la palabra escrita. Leía por la noche, escribía por la mañana, traducía por la tarde. Sus manos manchadas de tinta eran marcas de resistencia, no de descuido. Cuando Etienne la contrató para organizar y traducir cartas antiguas de un escritor fallecido, ella entró en su apartamento con postura contenida y mirada atenta, consciente de la distancia social que los separaba. El vínculo inicial fue profesional, respetuoso y silencioso. Sin embargo, ya en los primeros días, Claire percibió algo raro en aquel hombre. Él escuchaba, no con condescendencia, sino con interés real. Y para alguien acostumbrada a ser invisible, ese detalle lo cambiaría todo. El trabajo avanzaba en tardes largas y meticulosamente silenciosas. Las cartas del escritor fallecido hablaban de exilio, censura y deseos nunca vividos. Etienne leía fragmentos en voz baja. Claire respondía con observaciones precisas, a veces corrigiendo matices de traducción que escapaban a otros revisores. Poco a poco surgieron pausas naturales entre una carta y otra. Pausas que no estaban vacías, sino cargadas de algo aún indefinido. Él ofrecía té. Ella al principio rechazaba, luego aceptaba. La mirada de Etienne se detenía más de lo necesario, sobre las manos de ella, manchadas de grafito. Claire lo notaba, pero mantenía una postura firme. No había coqueteo explícito, solo una intimidad creciente construida a partir del respeto intelectual. En una de esas tardes, mientras la lluvia fina resbalaba por la ventana, Claire comentó que el autor parecía haber vivido más intensamente en sus cartas que en su propia vida. Etienne respondió casi sin pensar que a veces escribir era la única forma segura de existir. El silencio que siguió fue denso. Ambos comprendieron que aquella frase decía más sobre ellos que sobre el escritor muerto. Las primeras cartas entre ellos nacieron por necesidad práctica. Etienne escribía para aclarar dudas de traducción. Claire respondía con precisión, pero el tono empezó a cambiar. Surgieron pequeñas metáforas, referencias indirectas, frases que parecían cargar un segundo sentido. Ninguno de los dos se atrevía a cruzar límites claros, pero ambos sentían que el territorio se desplazaba. Claire pasaba noches releyendo las cartas antes de dormir, doblando el papel con cuidado, como si ese gesto pudiera preservar algo frágil. Etienne, por su parte, guardaba las respuestas en un cajón específico de su escritorio, separado de contratos y manuscritos. Era allí donde se permitía sentir, aunque de forma contenida.
El vínculo se profundizaba sin contacto, sin encuentros fuera del horario de trabajo, sin escándalos. Justamente por eso parecía seguro. Pero esa seguridad era ilusoria. La vigilancia social no necesitaba pruebas concretas, bastaba la sospecha. Ambos lo sabían y aún así continuaban atrapados en la única forma de verdad que habían encontrado. La presión externa comenzó a intensificarse a comienzos de la primavera. Amigos cercanos de Etienne, editores y políticos influyentes, empezaron a insinuar la necesidad de un matrimonio estratégico. Una unión con una joven viuda de familia respetable garantizaría alianzas, financiamiento y protección contra rumores. Etienne escuchaba, y todo en silencio, asintiendo con la cabeza, sintiendo el peso familiar de ese guión. En casa, por la noche, releía las cartas de Claire con una mezcla de consuelo y culpa. Ella, sin conocer la presión explícita, percibía el cambio sutil en el tono de él. Las respuestas se volvieron más cautelosas, menos abiertas. El miedo a desaparecer emocionalmente comenzó a instalarse. Claire luchaba internamente entre la esperanza y la dignidad. No quería suplicar por un espacio en la vida de alguien que quizá nunca podría elegirla. Aún así, seguía escribiendo, porque en ese momento detenerse significaría aceptar que el silencio había vencido una vez más. La ruptura emocional llegó sin anuncio formal. Claire se enteró del matrimonio inminente a través de un comentario casual de una conocida, hecho con descuido y crueldad involuntaria. Ese mismo día recibió una carta de Etienne. El texto era correcto, elegante y distante. Hablaba de cambios, de responsabilidades, de caminos inevitables. No había mención directa al amor, solo una despedida implícita. Claire leyó la carta 3 veces, sentada ante la estrecha mesa de trabajo, con el corazón acelerado y la respiración controlada. No lloró. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el aire frío. El dolor era claro, pero la decisión también. Esa noche escribió una respuesta distinta a todas las anteriores, sin metáforas excesivas ni acusaciones. Solo afirmó que no podía seguir siendo solo silencio en la vida de alguien, que amar sin reconocimiento no era amor, era borrarse. Al doblar la carta sintió que algo se reorganizaba dentro de sí. Por primera vez elegía su propia dignidad, aunque eso significara perder al hombre que amaba. La casi revelación ocurrió en un momento banal, precisamente por eso devastador. A comienzos del verano, Etienne se vio obligado a desalojar el apartamento durante algunos días debido a pequeñas reformas exigidas por el propietario del edificio. Criados y cargadores circulaban por el espacio, tocando objetos personales sin la reverencia que él siempre había impuesto. Al abrir el cajón del escritorio donde guardaba las cartas de Claire, notó que el fajo cuidadosamente atado con una cinta azul ya no estaba allí. El cuerpo reaccionó antes que el pensamiento, el corazón se aceleró, la garganta se secó, las manos se enfriaron. En pocos segundos, todas las consecuencias que siempre había evitado se materializaron. Un criado podría leerlas, comentar, difundirlas. Un solo fragmento bastaría para arruinar décadas de prestigio. Tras minutos que parecieron horas, encontró las cartas sobre una mesa lateral, separadas de otros papeles, aún intactas. El alivio vino acompañado de algo nuevo y más perturbador: vergüenza, no por amar, sino por vivir con tanto miedo. En ese instante, la carta final de Claire, la que hablaba de dignidad y silencio, parecía arder en el bolsillo interior del saco. Etienne comprendió, con una claridad brutal, que toda su vida había sido organizada para evitar riesgos, aunque eso significara evitar su propia existencia emocional. Sin avisar a nadie, salió del apartamento y atravesó París a pie, ignorando compromisos, horarios y convenciones.
El encuentro con Claire ocurrió en el pequeño cuarto donde ella vivía, simple y ordenado. Al abrir la puerta y verlo allí, ella no retrocedió ni mostró sorpresa excesiva. Simplemente lo observó con atención silenciosa. Etienne habló primero, con la voz contenida, pero firme. Dijo que había vivido más verdad en las cartas que en todos los salones, que cada palabra escrita con ella lo había despojado de una vida construida sobre la prudencia y el miedo. Confesó que estaba a punto de casarse, no por amor, sino por mantenimiento de la reputación. El silencio que siguió fue pesado, casi solemne. Claire respondió con una serenidad dolorosa. Dijo que comprendía el peso de las elecciones, pero que ya no aceptaría existir solo en el papel, que el amor vivido en secreto no la liberaba, solo la empequeñecía. Sus palabras no tenían rabia, solo límite. Fue allí donde el clímax interno de Etienne se completó. Entendió que ya había perdido a Claire no ese día, sino cada vez que había elegido el silencio en nombre de la seguridad. Y esa comprensión irreversible marcó el punto de no retorno de la historia. El matrimonio de Etienne se celebró en el otoño de ese mismo año, en una ceremonia discreta, exactamente como esperaba el entorno burgués parisino. Nada de escándalos, nada de excesos emocionales. La novia, correcta y educada, cumplía el papel social con perfección, al igual que él. El apartamento de Saint-Germain-des-Prés continuó siendo escenario de cenas intelectuales y conversaciones brillantes, pero algo esencial se había perdido. Etienne mantuvo su posición como editor influyente, amplió alianzas, publicó obras relevantes y fue citado en periódicos y círculos académicos. Exteriormente, su vida parecía ejemplar. Interiormente, sin embargo, el silencio había asumido una forma definitiva. Las cartas de Claire fueron guardadas en un pequeño baúl de madera escondido en el fondo de un armario, lejos de la mirada de todos. No las releía con frecuencia. Bastaba saber que existían para recordar que había vivido, aunque fuera a través de palabras, la única relación verdaderamente honesta de su vida. Claire dejó París semanas después del encuentro final. Se trasladó a una ciudad más pequeña, donde comenzó a enseñar a hijos de comerciantes y funcionarios locales. La vida era más simple, el salario modesto, pero la dignidad intacta. Poco a poco volvió a escribir, ahora textos propios, ensayos discretos y traducciones firmadas con su nombre completo. Transformó el dolor en creación intelectual, no como escape, sino como elaboración. No olvidó a Etienne, pero dejó de esperarlo. Con el tiempo comprendió que el amor vivido solo en silencio no debía ser su destino. La decisión de partir no fue un gesto de derrota, sino de preservación. Siguió adelante sin negar lo que había sentido, pero sin permitir que eso la definiera como alguien invisible. Los años pasaron y la vida siguió sus cursos previsibles. Etienne nunca habló de Claire en voz alta. Claire rara vez mencionó París. El amor que compartieron permaneció como un territorio intacto, guardado con respeto y distancia. Él aprendió demasiado tarde que las palabras pueden sostener sentimientos durante un tiempo, pero no sustituyen las elecciones. Ella aprendió que amar no debería exigir borrarse. Cuando la historia finalmente se cerró, no hubo reencuentro ni redención romántica, hubo solo la verdad silenciosa de recuerdos que moldearon quienes ambos llegaron a ser. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.